Susano produce una gama de papeles gráficos de diversas especificaciones, colores, gramajes, acabados y formatos. Conozca ahora nuestras líneas de cartulina, papeles revestidos, no revestidos y sus procesos de fabricación. Aplicaciones. Cartulina. En el mercado brasileño existen 3 categorías de cartulina. SBS, compuesto solamente por capas de celulosa blanqueada, reconocido por su lisura y alto nivel de presentación. Muy utilizado en la producción de embalaje de cosméticos, materiales promocionales y tapas de libros. Triplex, compuesto por celulosa blanqueada en el frente y en el dorso y pasta de alto rendimiento y o recortes pre y o post-consumo en el centro. Utilizado en embalajes de medicamentos, cosméticos, higiene personal, perfumería y alimentos de alto valor agregado. Duplex, compuesto por celulosa blanqueada en el frente, pasta de alto rendimiento y o recortes pre y o post-consumo en el centro, y en el dorso, celulosa semi-blanqueada o no blanqueada. Muy utilizado en embalajes de alimentos, limpieza, higiene personal, autopartes y displays. Papel no revestido. Entre las innumerables aplicaciones son utilizados principalmente para la impresión de libros, libros didácticos, cuadernos, formularios continuos, agendas, datos variables como facturas, extractos, pólizas. Papel revestido. El papel utilizado para impresiones nobles, como por ejemplo revistas y libros de arte. Utilizado también en materiales promocionales y catálogos. Producción. Partiendo de bosques renovables plantados y certificados por el FSC, los troncos de eucalipto son transportados ya pelados y limpios. En nuestra fábrica son colocados sobre cintas que los llevan a picadores, que los transforman en astillas, que por su parte son transportadas hasta el silo de almacenamiento. Las astillas son llevadas hasta un digestor, donde se inicia el proceso de cocimiento de la madera. Para obtener una celulosa cada vez más blanca, ocurre el proceso de blanqueado a través de un proceso químico que permite que la celulosa se torne blanqueada ECF, o sea, libre de cloro elemental, que continúa para la torre de almacenamiento. La pulpa continúa hacia el proceso de refinado, aumentando la flexibilidad de las fibras, dando las características físicas necesarias para la producción de la base del papel no revestido o el papel revestido, conocido también como papel couché. La pulpa de celulosa es diluida hasta la consistencia adecuada para la producción de papel, que llega a la proporción de 1% de fibra de celulosa y 99% de agua en esta caja de entrada, que distribuye esta masa en una tela formadora de la hoja, obteniendo así una hoja de papel uniforme con el gramaje preestablecido. La hoja de papel pasa por cilindros secadores superiores e inferiores, con temperatura controlada, que hacen que la hoja seque de manera uniforme en ambos lados. El papel pasa por un proceso intermedio que garantiza un revestimiento más uniforme y que varía de acuerdo con la terminación programada. Para papeles no revestidos, la hoja es bañada por almidón en ambos lados. Para papeles revestidos, utilizamos una capa de pintura, también en ambos lados. Después de este proceso, la hoja pasa por una segunda etapa de secado entre cilindros calentados, como anteriormente. A través de la presión ejercida por cilindros de acero, controlamos la lisura y el espesor del papel. Enseguida,
Un escáner de alta precisión cruza las extremidades de la hoja, midiendo sus especificaciones y garantizando el cumplimiento de los requisitos técnicos estipulados al inicio del proceso. La hoja es arrollada sobre un eje metálico, produciendo lo que llamamos de cilindro gigante. Aquí termina el proceso de producción del papel no revestido. Para la producción del papel revestido existen 3 procesos más. Evaluación. La hoja de papel ya lista es analizada electrónicamente en un proceso en el que se detecta y corrige cualquier tipo de imperfección. El papel aprobado pasa para la máquina pintadora. Esta máquina aplica pintura en ambos lados del papel. A través de 2 aplicaciones, la hoja es prensada entre un rodillo guía y un rodillo aplicador de pintura y pasa por un grupo de secadores, recibiendo otra capa de pintura en la otra cara y nuevamente pasando por un proceso más de secado, siendo entonces enrollada formando un cilindro gigante. Calandrado. Una vez aprobado, el papel revestido pasa por el tercer proceso, el de calandrado, en el que es prensado entre cilindros, obteniendo una terminación lisa y brillante, y finalmente es enrollado como un cilindro gigante. La cartulina tiene como característica la composición de 2 o más capas celulósicas. En la composición pueden ser encontradas 3 variantes de materias primas de acuerdo con las características del producto deseado: celulosa, recorte spray y post-consumo y pasta de alto rendimiento. El proceso de fabricación de papel se inicia con la depuración de las fibras y la eliminación de todas las impurezas de la masa de celulosa. La pulpa también pasa por un proceso de refinado, donde se aumenta la flexibilidad de las fibras, dando las características físicas necesarias para el producto final, la cartulina. Las mezclas finales siguen para las 3 diferentes cajas de entrada, como son llamados los conjuntos de picos inyectores de las fibras, que esparcen las diferentes composiciones sobre telas formadoras de hojas. Esas telas son cintas que pasan por prensado y succión, que escurren buena parte del agua de las mezclas de las fibras. La máquina de cartulina forma 3 capas de papel simultáneamente hasta que ellas se encuentran. 2 diferentes hojas de papel se unen unas a las otras con almidón, que es aplicado con chorros entre las 2 hojas. Esta nueva hoja de 2 capas se encuentra con la tercera hoja y nuevamente reciben una aplicación de almidón para unirlas y formar un papel de 3 capas, la cartulina. En la etapa de secado, la hoja de papel pasa por cilindros secadores superiores e inferiores con temperatura controlada, que hace que la hoja seque de manera uniforme en ambos lados. Una vez seca, la cartulina pasa ahora por la pintadora, donde podrá recibir pintura o pigmentación de ambos lados, a través del prensado entre un rodillo guía y un rodillo de pintura. En el post-secado, la hoja sigue en contacto con cilindros secadores para el control de humedad final del papel. El último proceso de terminación de la cartulina es el calandrado, el cual permite ganar una textura más uniforme y lisa. Un escáner atraviesa los bordes de la hoja midiendo todas las características del papel para certificar si el mismo cumple con todas las especificaciones deseadas. Al final del proceso, la hoja es enrollada sobre un eje metálico, produciendo lo que llamamos un cilindro gigante. Terminación. Ahora, completamente listo, el papel revestido, el papel no revestido o la cartulina pueden tener 2 terminaciones de acuerdo con la demanda: bobinas u hojas. Para la confección de bobinas, el cilindro gigante es desenrollado y cortado por cuchillas circulares, formando entonces las bobinas que serán enrolladas en un tubo de cartón y seguirán para la selección de embalaje y después para su despacho.
Para la producción de hojas, las bobinas menores siguen para la máquina de corte, donde son desenrolladas y reciben una terminación perfecta y milimétricamente controlada, resultando en el largo final que enseguida es cortado en transversal por guillotinas rotativas. Las hojas cortadas son contadas automáticamente por fotocélulas, apiladas y tendrán dos tipos de finalización. Paquetes. La máquina de embalaje recibe una pila de papeles que serán separados en bloques, los cuales son embalados y apilados en palets, recibiendo su identificación conforme al tipo de terminación, y sigue para su despacho. Skids. Una pila única de hojas acomodadas sobre palets que son embalados e identificados y siguen para su despacho.